Desde pequeño he mirado fotografías en revistas especializadas e enciclopedias. Y hay algunas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, aquellas que se pueden enmarcar dentro del campo de la fotografía científica. Una de estas es la fotografía que muestra una gota de agua que cuando choca en su caída genera una nueva corona. Esa fotografía me llamó mucho la atención en su tiempo y en la medida que fui adquiriendo conocimientos técnicos, traté de encontrar la respuesta a cómo se lograba. Las primeras respuestas decían que se lograba con cámaras muy especializadas que se dedicaban a hacer fotografía científica. Poder registrar situaciones que no se pueden ver a ojo humano es un gran desafío. Pero te voy a contar de que esto es algo posible de lograr con la cámara que tú tienes. Mi nombre es Pablo Jeffs y de esto y mucho más vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. Para hacer fotografía científica sin tener una cámara especializada, puedes recurrir a un flash que te permita hacer un destello de luz bastante breve. Y por supuesto, ya que quieres hacer fotografía de una gota de agua cayendo, necesitas tener una botella que te permita controlar la caída para hacerla predecible. Una gota de agua, cuando cae, lo hace en su primer segundo a una velocidad de 9,8 metros por segundo si está en caída libre. Eso nos lleva a hacer bastantes cálculos, algunos pueden parecer bastante complicados, para llegar a establecer cuál es el tiempo más adecuado. Y nos habla de tiempos cercanos a 1 partido por 4000 de segundo, un 4000avo de segundo. Sin embargo, la mayoría de las cámaras están al límite, no todas ofrecen ese tiempo de exposición. Y si lo ofrecen, necesitamos recurrir a abrir al máximo la abertura del lente, perdiendo la posibilidad de tener control sobre la profundidad de campo. Además, como si eso fuera poco, no todos los lentes te permiten utilizar una abertura muy generosa. Entonces, el otro recurso en el triángulo de la exposición para poder compensar este tiempo tan breve es subir el valor ISO. Pero subir el valor ISO también tiene costos, como por ejemplo, perdemos contraste, perdemos calidad en la reproducción de color y aparece el temible ruido digital. La teoría nos dice que cuanto más breve sea el tiempo de exposición, más inmovilizado queda el sujeto fotografiado. Y esto es algo que necesitamos para conseguir los mejores resultados con esta gota de agua. Pero ¿cómo podríamos lograr esto si tu cámara no permite un tiempo de exposición muy breve? Con un flash tan simple como este podemos graduar el tiempo de exposición, al margen de que la cámara no lo permita, porque lo que va a estar mandando es el tiempo de duración del destello. La mayoría de los flash, por muy simples que sean, te permiten lograr graduar esta duración. En este video te voy a mostrar, entre otras cosas, cómo establecer la configuración de tu sistema que permita colocar la botella para que vaya soltando muy lentamente el agua que está contenida, para hacerlo algo predecible, que sea sencillo de establecer cada cuánto tiempo cae esa gota de agua y en qué lugar lo hace para poder enfocar correctamente. Y también vas a poder darte cuenta que con muy pocos elementos lo puedes hacer en tu casa. Lo importante en este tipo de técnica
es conseguir que el tapón de la botella tenga un agujero que sea pequeño. Y si es pequeño, que también sea lo más regular posible. Esto nos permite, de alguna forma, poder controlar el flujo, tener un flujo que sea constante y de esa forma también conseguir mayor control sobre la gota que va a estar cayendo. Luego podemos agregar una pequeña perforación en la botella para poder también controlar que sea más o menos rápido el flujo de este goteo. Y esto es lo más simple que podemos hacer. Puedes reproducir estos resultados todas las veces que quieras, puedes lograr resultados que sean realmente sorprendentes, puedes hacer que la fotografía sea realmente divertida. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar tu comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video. En montaña y en cualquier actividad deportiva, hidratarse es algo que hace bien.